diferentes áreas es de vital importancia. ¿Por qué? Recordemos que la medicina es algo dinámico, es algo que cambia. Muchos aspectos que ahora se conocen, quizá a futuro puedan ser ya obvios, entre comillas, o a futuro pueden ser más detallados o quizá inclusive desechados. Y es lo que ocurre con la medicina. La medicina es una constante etapa de actualización. La parte inmunológica dentro del campo de la medicina y la ciencia quizá es una de ellas en constante actualización. Yo recuerdo hace muchos años atrás en mi etapa de formación algunos elementos, por ejemplo, las interleucinas, los CDs que tienen un número, 200 y pico, 200, ya estamos por los 300 y pico, y los mapas inmunológicos respecto a estas actuaciones y el entendimiento, sobre todo de la fisiopatología y tratamiento, se ha vuelto muy complejo. Por lo tanto, la parte inmunológica, si no tenemos una actualización constante, anual y anual exagerando, pues nos quedamos un poquito cortos en el sentido de comprensión. Y también lo decía la doctora Monasterio y la doctora Cortés. El tema de comprender las enfermedades inmunológicas es comprender la medicina y la vida en sí. Si estamos aquí en la Tierra es porque nuestro sistema inmune ha hecho que subsistamos a todas las noxas químicas, físicas, biológicas. Ese detalle de noxas y supervivencia es el sistema inmune. Y el sistema inmune es lo que somos actualmente. Bueno, estaríamos empezando con las charlas y hablaríamos de la evolución o la filogenia, la ontogenia inmunológica, pero son aspectos importantes que debemos comprender y detallar en este sentido. Por lo tanto, estimados colegas, este es un punto inicial, yo diría, aunque finalizando la gestión, para poder desarrollar aspectos como este. Es el capítulo de inmunología que se animó a hacerlas y con la venia obviamente de la coordinación. De la coordinación de la jefatura de cátedra y la jefatura de departamento, nosotros como instancias rectoras en este caso no podíamos quedar al margen y más bien impulsar este aspecto. Por lo tanto, estimados colegas, y agradecer la presencia de los colegas venezolanos, nuestra República Hermana Bolivariana de Venezuela, que van a participar, nos van a dar luces también ese detalle. Recordemos que en nuestro medio la cantidad de colegas inmunólogos ha crecido poco a poco, pero en otras latitudes es impresionante la cantidad de los centros de inmunología dedicados. Por lo tanto, esa experiencia externa también va a tener repercusión en nuestra experiencia interna. Y eso va a hacer que en estos momentos nosotros podamos tener ese influjo de experiencia en este sentido. Nuevamente las felicitaciones a la doctora Heidi Monasterios, a la doctora Cortés, a la doctora Dina Zapana, al doctor Ramírez por organizar este evento y desearles el mayor éxito. Estaremos siguiendo seguro en remoto este aspecto y damos por inauguradas estas jornadas de inmunología que seguro serán de mucho provecho para ustedes y agradecidos por este espacio. Hasta luego, colegas. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Ya quedando inaugurado estas conferencias internacionales, vamos a dar inicio a nuestras exposiciones de la mañana. Vamos a invitar a la doctora Dina Silvia Zapana Laura. Ella es médico especialista en alergología e inmunología clínica, egresada de la UNSA. Culminó la residencia médica en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, Venezuela. Docente de inmunología de la UNSA, médico del Hospital del Norte, parte de la Sociedad de Medicina Interna de Bolivia, miembro de la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología de Venezuela y además actual jefe del capítulo de inmunología de la Facultad de Medicina de la UNSA. Doctora Zapana tiene la palabra. Muy buenos días. Primero agradecer a Dios por este evento que es realmente importante para nuestro país. Hemos tratado de ver el tema de alergias porque no se tienen datos reales ni exactos. De igual manera hay un subdiagnóstico y obviamente un subregistro de las mismas. Y para que también nuestra población y sobre todo nuestros colegas del área de salud tengan una idea de cómo es, por ejemplo,
Hay que ampliar la presentación, por favor, las diapositivas, para que prosiga la doctora Zapana. Mil disculpas, creo que mi señal se fue. Ahora sí me pueden escuchar, por favor. Sí, ahora se ve su presentación bien y se la escucha bien, doctora. Adelante. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la prevalencia de enfermedades alérgicas en Bolivia. En este caso tenemos rinitis, asma, urticaria y alergia alimentaria, sin tomar en cuenta el tema de lo que son las alergias a fármacos, porque es otro mundo que en otra oportunidad la vamos a mencionar. Agradecida siempre a la línea Vago y a mis queridos profesores aquí en Bolivia, la doctora Jacqueline Cortés, a la profesora Monasterios y de Caracas al doctor Jocelit, a la doctora Carmen Álvarez particularmente, lo mismo que al doctor Hanna, a la doctora Valesinos, que han sido tan gentiles en apoyarme en este tipo de eventos a nivel Bolivia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Isabel. Bueno, sabemos que las patologías a nivel del mundo, por ejemplo, van en crecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de la población mundial actualmente tiene un tipo de alergia. Y se dice que para el 2050, más de la mitad de la población, que serían más o menos 4.500.000 personas, padecerán algún tipo de alergia. También dice la Organización Mundial de la Salud que los alergenos involucrados, en este caso serían el polvo, el maní, la leche, el pelaje de algunas mascotas. Y se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, que para poder nosotros hacer un manejo correcto de estos pacientitos, tenemos que tener la parte clínica. No debemos olvidarnos de los síntomas que puede presentar nuestros pacientes en estas 4 patologías. Y también tenemos que tener conocimiento de qué exámenes nos van a ayudar a identificar justamente estos alérgenos que provocan este tipo de manifestaciones. También tenemos que considerar que tiene mucho que ver la parte de predisposición genética. No todos van a tener alergia a los alimentos, a los elementos del medio ambiente, por ejemplo. Tiene mucho que ver la epigenética. Se ha visto en este tiempo de pandemia que los pacientes que han cursado con neumonía o con una infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, posteriormente al año han debutado con enfermedades autoinmunes y también alérgicas. Entonces, es importante que nosotros tengamos este contexto de cómo son las enfermedades alérgicas en el mundo. Y en Bolivia también, por eso, ¿no? Por ejemplo, el alergeno tiene que estar en nuestro alrededor o tenemos que convivir con nuestro alergeno. En ese sentido, yo les voy a explicar un poquito acerca de las características de nuestro país y obviamente las manifestaciones clínicas y los tipos de alergia van a ser muy diferentes de acuerdo a cada región de nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Isabel. Entonces, Bolivia, por ejemplo, está en la zona central de América del Sur, podemos ver ahí en color verde. Tiene una superficie de 1.098.580 kilómetros cuadrados. La población es de 12.079.472 personas. Muy baja la densidad de la población, ¿no? Aproximadamente hablaríamos de 11 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Sucre y nuestra moneda es el boliviano. Antiguamente había un incremento o había más población del género femenino, pero actualmente tenemos, por ejemplo, que en un 49.9% es género femenino y 50.1% es del género masculino. La siguiente. Bolivia tiene 3 regiones. Tenemos la región andina, que está en color café, por ejemplo, es la parte más seca que tenemos en Bolivia. Está constituido por los departamentos de La Paz, Potosí y también Oruro, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia lo llamamos por departamentos. Ustedes allá en Venezuela lo llaman, por ejemplo, también por regiones. Y en este caso tenemos en color amarillo la zona subandina o de los valles, ¿no? Que va a tener un clima templado como el de Caracas. Y en color verde tenemos los llanos, que está constituido por la parte tropical, en este caso Pando, Beni, Santa Cruz, ¿no? La siguiente, por favor.
La siguiente, Isabel. Ya. Ahora, por ejemplo, uno de los expositores de Caracas, el doctor Hanna, me preguntaba, Dina, quiero saber si tienen las 4 estaciones en Bolivia. Sí tenemos las 4 estaciones. Vamos a tener, por ejemplo, la primavera que empieza de septiembre a noviembre. Tenemos el verano de diciembre a febrero, otoño tenemos de marzo a mayo e invierno de junio a agosto. También, como podrán observar, por ejemplo, de acuerdo al clima que tenemos, obviamente van a ser los alérgenos muy diferentes. En la parte del trópico, en este caso, ya que hay bastante naturaleza, vamos a tener también polinización, vamos a tener bastante vegetación. En la región subandina, también el clima es templado, tenemos bastantes plantas. Y en la parte andina, en este caso, la tierra es bastante seca, ¿no? No hay mucha vegetación como en las otras regiones. La siguiente. Por favor, si hubiera alguna falla con respecto al audio o demás, me comunica. La siguiente, por favor. También es importante conocer, por ejemplo, la fauna y lo que se consume en cada región. En la región de los llanos, en este caso Santa Cruz, en la parte del oriente se come bastante plátano, que es el cambur, como se llama allá en Venezuela, arroz y carne de res en este caso, ¿no? En la parte subandina tenemos el maíz, tenemos, por ejemplo, la carne de cerdo y bastantes vegetales. Y en la parte de lo que es, por ejemplo, la región altiplánica, vamos a tener bastante papa, oca, por ejemplo, ¿no? Todo esto les voy a explicar por qué es importante que nosotros conozcamos como médicos y como también inmunólogos. La siguiente. También es importante conocer, por ejemplo, la vestimenta de cada región. En la parte tropical, la vestimenta va a ser ligera, generalmente utilizan algodón y elementos como sedas. A nivel de la región subandina, de igual manera. Y en la parte del occidente, utilizan lana o elementos que puedan abrigar al cuerpo. La siguiente. Es en ese sentido que, por ejemplo, con la doctora Lucy Capia, hicimos una investigación y nos preguntábamos, ¿no? Si es que había enfermedades alérgicas en Bolivia, primero, en qué regiones de nuestro país eran más afectados, cuál era el alérgeno más involucrado en este tema, qué exámenes de inmunodiagnóstico contamos aquí en Bolivia y cuáles son las patologías prevalentes. La siguiente. Dentro de los exámenes de inmunodiagnóstico, lamentablemente en nuestro país hay muy pocos, solamente contamos con el PRIC test, pero de forma privada, y no lo tienen todos los médicos, algunos inmunólogos. Y también tenemos las pruebas in vitro, como es la determinación de la IgE específica, panel de alergenos alimentarios y ambientales. Como podrán observar aquí en el panel, por ejemplo, de alergenos alimentarios, vamos a tener lo que es la avellana, maní, nueces, almendras, leche clara de huevo. Tenemos también, por ejemplo, la caseína, el tomate, el bacalao, cangrejo, naranja, harina de trigo, centeno, sésamo y semilla de soya. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que tiene una predisposición genética a la alergia y también el paciente tiene que exponerse a su alergeno, ¿no? Para que ya lo reconozca como extraño. Aquí no estamos tomando en cuenta el plátano, no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es las ocas aquí en La Paz, lo que podemos apreciar el maíz que está en Cochabamba. Entonces, por eso para mí era importante que nosotros conozcamos cuál es nuestro entorno, cuál es nuestra alimentación. Ahora, en lo que es la determinación de IgE, panel, alérgenos de vía aérea, por ejemplo, está tomándose en cuenta los dermatofagoides, que son los famosos ácaros, el aliso, el abedul, avellanos, roble, mezcla de pastos, centeno, artemisa, llanter menor, que son una mezcla de pastos como tal. También tenemos aquí al pelo de gato, pelo de perro, al conejillo de indias, hámster, conejo, penicillium, cladosporium, aspergillus y alternaria. Pero tampoco se está tomando en cuenta aquí las plumas, porque a nivel de los llanos y a nivel de la región subandina tenemos bastantes aves, ¿no? En este caso, incluso como mascotas o como medio de alimentación. En Cochabamba es donde se distribuye, por ejemplo, la carne de pollo. Y también aquí en La Paz, la fuente de alimentación antiguamente era el conejo, ¿no? Pero tampoco se está tomando en cuenta otros elementos como la lana de oveja, la lana de llama, por ejemplo, de vicuña, que nuestros pacientes a nivel de la región andina se exponen. Entonces, ahora con estos datos, por ejemplo, ya vamos a poder comprender por qué nuestros datos son de manera muy, muy grande, digamos, ¿no? No son específicos a qué alérgeno
determinado el paciente tiene que evitar. La siguiente. Entonces, la población total a nivel Bolivia, por ejemplo, es 12.079.472. Dentro de los 9 departamentos que tenemos, el que tiene mayor población es Santa Cruz, seguida de La Paz y posteriormente Cochabamba. La siguiente. Aquí tenemos la rinitis alérgica que se evaluó en la gestión 2022. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de los datos, según nuestro registro nacional, esto es todo del sistema público en los 9 departamentos, sin tomar en cuenta lo que es la seguridad social. En este caso vamos a tener gran prevalencia, por ejemplo, de lo que son rinitis alérgicas no específicas en color verde. Vamos a tener después en color naranja otras rinitis alérgicas no específicas que estamos viendo en color naranja. Y vamos a tener, por ejemplo, rinitis al polen que se va a ver muy poquito aquí en La Paz, pero se va a ver en Cochabamba. Y en los otros departamentos no se puede ver. Podrán apreciar ustedes que dentro de lo que está más prevalente son las rinitis alérgicas no específicas. ¿Por qué? Porque lamentablemente les mencionaba que no tenemos los exámenes de inmunodiagnóstico en los hospitales de tercer nivel. Estos exámenes, por ejemplo, de forma privada costarían como $100 por estudio. Entonces, nuestra población todavía tiene escasos recursos los que acuden al sistema público. La siguiente. También tenemos asma por departamento. En este caso, el que tiene más prevalencia es el asma en general en color rojo. Asma predominantemente alérgico tenemos en color naranja y podemos apreciar, por ejemplo, que aquí los departamentos que tienen más casos van a ser Santa Cruz, Cochabamba y seguido de Tarija, ¿no? Pero tampoco hay un diagnóstico claro de un asma alérgico, pero determinante a algún tipo de alergeno. La siguiente. Urticaria alérgica. En color verde podemos tener la urticaria alérgica como tal. Se ha visto que en La Paz tenemos más casos, seguida de Cochabamba, posteriormente de Santa Cruz. Lo mismo que Tarija. Entonces, aquí podemos ver otro tipo de alergias, por ejemplo, en color naranja y en color rojo una urticaria idiopática. La siguiente. No tenemos como alergia a los alimentos, pero sí tenemos como reacción a alimentos. Dentro de ellas vamos a tener el choque anafiláctico por una reacción alérgica alimentaria, otras reacciones adversas a alimentos no específicos. Aquí podemos apreciar que el departamento que tiene mayor prevalencia de estas con respecto a choque anafiláctico por reacción alimentaria va a ser Cochabamba, seguida en este caso de La Paz, y otras reacciones adversas a alimentos también es a Cochabamba, La Paz, y posteriormente tenemos a Sucre. La siguiente. Se ha visto que dentro de los 9 departamentos de La Paz, el que hay mayor prevalencia va a ser alergia no específica. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden venir por urticaria, pueden venir por una rinitis, por un asma, pero no tiene algo específico, ¿no? Como les digo, tenemos ese déficit grande en el sistema público de no contar con los exámenes de inmunodiagnóstico para poder identificar si estos pacientes realmente tienen una alergia o una rinitis o un asma o una urticaria, pero que sea por un alergeno en particular, que ya existe una falla en su sistema inmune, ¿no? La siguiente. También se hizo la evaluación, por ejemplo, en los 3 hospitales que tenemos aquí del sistema público en La Paz y donde también nosotros los docentes de inmuno trabajamos. Se ha tomado en cuenta lo que es el Hospital del Niño, el Hospital de Clínicas y el Hospital del Norte aquí en el Alto. Se ha visto que se vio, por ejemplo, más rinitis en el Hospital del Norte, seguida del Hospital del Niño. La siguiente. El asma se ha visto más en el Hospital del Norte y también se vio en el Hospital del Niño. Muy pocos casos se vieron en el Hospital de Clínicas. Esto puede deberse también a que en el Hospital de Clínicas tenemos otro hospital donde es el Instituto Nacional del Tórax, donde consideramos que los pacientes han acudido a ese nosocomio. La siguiente. Con respecto a la reacción alérgica a alimentos, dentro de los hospitales se vio que de mayor prevalencia en el Hospital de Clínicas como en el Hospital del Norte.
No se vio muchos casos en el hospital de niños la gestión pasada. La siguiente. Dentro de lo que son alergias no específicas, se evidenció que ha habido mayor reporte en el Hospital del Niño en relación al Hospital de Clínicas y al Hospital del Norte en la gestión pasada. La siguiente. Bueno, por ejemplo, algo muy importante y dentro de las conclusiones con respecto a la prevalencia que tenemos de estas patologías en Bolivia, se puede considerar que Cochabamba es el departamento donde se presenta mayor tipo de patologías, ya tanto de rinitis, asma, urticaria y alergia alimentaria, seguida de Santa Cruz, La Paz y Sucre. También va a haber una mayor prevalencia de urticarias alérgicas en todos los departamentos, como pudieron apreciar. Existen más registros de alergias no específicas en todos los departamentos de igual manera. La mayoría de los casos de rinitis y asma alérgico se han visto en el Hospital del Norte, aquí en La Paz, en la ciudad del Alto. La mayoría de los casos de reacciones adversas a alimentos se vio en el Hospital de Clínicas y en el Hospital del Norte también, ¿no? Ha habido mayor reporte de alergias no específicas en el Hospital del Niño. En Bolivia no se tiene reportado los alérgenos involucrados, ¿no? Particularmente en este caso, de acuerdo a regiones, nos guiamos con respecto a este panel que nos ofrece, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, ¿no? No se cuenta con exámenes de inmunodiagnóstico accesibles para la población que asiste al sistema público de salud. Se debe identificar el alérgeno involucrado para el control del mismo. Sabemos muy bien que la cetiricina y los demás antihistamínicos son para los síntomas, como su nombre lo menciona, porque la clave del éxito es controlar la alergia a través de la identificación del alérgeno para que el paciente no se pueda exponer. Entonces, todo ello nos invita a todos los docentes, estudiantes, médicos generales, especialistas, hospitales, personal de salud, a realizar trabajos de investigación identificando el alérgeno involucrado por regiones en Bolivia. También quizás es mucho soñar, pero considero que es importante que con la bendición de Dios y el apoyo de ustedes y también de mi sociedad y de mis profesores allá del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, pueda hacer la determinación de mis propios alergenos de acuerdo a mi región, como lo hice allá en Venezuela respecto a la blatela germánica. La siguiente. Bueno, yo quiero agradecer a Venezuela por haberme acogido y por haberme ayudado a formarme. Realmente me siento muy orgullosa del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, de ser parte de la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología de Venezuela. Y lo que yo más amo de ese país es el mar. Y cada vez que yo hacía mis presentaciones allá como residente, siempre les hablaba de mi país, ¿no? De la entrada del Gran Poder, de la entrada del Carnaval de Oruro, de la entrada, por ejemplo, de Santa Cruz y demás. Entonces, yo no me quiero olvidar y siempre voy a agradecer a mi segunda mamá, se podría decir que es el Hospital de Militar Dr. Carlos Arbelo, y espero que en un futuro no muy lejano ustedes puedan venir a nuestras conferencias, pero en vivo, y puedan conocer lo que es parte de nosotros. Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes con respecto a las preguntas. Agradecemos a la doctora Dina Zapana por su excelente exposición. Creo que ha sido bastante informativa respecto a las enfermedades prevalentes acá en nuestro medio, en Bolivia, ¿no? Que ya nos da un marco prácticamente introductorio para esta temática y muy importante. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Natalia Núñez del Prado, por favor. Gracias, doctora Cortés. Muchas gracias, doctora Zapana, por su brillante exposición que nos da una idea sobre la prevalencia de estas patologías alérgicas en nuestro país. Muchas gracias a nuestros invitados de Venezuela. Tenemos abierto ya el chat de aquí de Zoom para que puedan ingresar sus preguntas para la doctora Zapana. Vamos a estar atentos y esperamos unos minutitos a ver si hubieran algunas preguntas.
Todos los participantes pueden ingresar sus preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta, doctora Natalia, para la doctora Zapana. Doctora Dina, ¿cuáles serían las medidas de prevención en nuestro medio para justamente poder controlar este tema de las alergias? Ya que vemos que, como usted nos ha mostrado en los estudios preliminares que se han hecho, obviamente hay una prevalencia de estas enfermedades en nuestro medio. Entonces, ¿qué recomendaciones usted daría a la población en general para poder, digamos, de alguna manera, digamos, evitar incluso tal vez el contacto con algunos alergenos, si bien algunos no se pueden evitar, sobre todo los aeroalergenos, pero digamos, hay otras medidas también, yo creo, dentro del campo de la salud pública, incluso para poder controlar este tipo de enfermedades. ¿Cuál es su opinión, por favor, doctora? Gracias, querida profesora Cortés. Con respecto a las patologías alérgicas, primero tiene que haber una predisposición genética, ¿no? Por eso es que había mencionado que es importante conocer a nuestro medio ambiente, a lo que los pacientes se exponen a sus alergenos, en este caso, bueno, no serían alergenos, ¿no? A los alimentos, a la indumentaria que estos pacientes puedan tener. Se recomienda que en los pacientes que tienen alergias, por ejemplo, se tenga que exponer a su alergeno. Lamentablemente en nuestro medio no hay un diagnóstico claro de una rinitis, de una urticaria, de una alergia alimentaria o de un asma alérgico. Entonces muchos de ellos acuden al sistema público o en las provincias y si no conocen los síntomas ni los signos de una rinitis como tal, por ejemplo, se puede confundir con un síndrome gripal. Entonces ya les dan antibióticos, pero no ese es el manejo. Entonces muchas veces aquí vienen los pacientes y me dicen, todo el tiempo mi hijito está resfriado. Entonces yo le digo, pero mamá, ¿ha tenido fiebre? No. Entonces, ¿en qué momento del año es que presenta, por ejemplo, la manifestación? Y como yo trabajo en el Hospital del Norte del Alto, que es la parte andina aquí en Bolivia, donde es la parte más seca y también no hay mucha humedad, hay bastante polvo. Entonces yo les digo, ellos me dicen, es en época de invierno, donde hay más resequedad. Entonces yo le digo, trate de no sacarlo al pequeño porque hay mucho viento, hay mucha exposición al polvo, ya que también los pastos en esa época se secan, se pulverizan y están en el medio ambiente. Entonces hay bastante viento en esa época, ¿no? Entonces lo más importante en estos casos es evitar en este caso, por ejemplo, el polvo en las épocas de invierno. También en primavera, que sería diciembre, enero y febrero, cuando también hay la polinización. Pero lo más importante es identificar, espero que con este tipo de estudio que vamos a presentarlo, que lo hicimos, vuelvo a repetir con mi compañera, la doctora Lucy Capio, que es epidemióloga, nos parece muy importante que nuestra población, nuestros colegas y también el ministerio y todas las autoridades comprendan esta situación de que es importante tener los exámenes de inmunodiagnóstico para hacer el manejo correcto y oportuno de nuestros pacientes. Lamentablemente, en nuestro sistema público a nivel Bolivia y a nivel de hospitales, no contamos con estos servicios y la gente no hace los exámenes de inmunodiagnóstico. Y lo único que hacemos es tratar de que el paciente identifique dentro de la dieta, por ejemplo, si ese día ha comido huevo, si es que ha habido la manifestación de prurito o urticaria, si es que durante estas épocas o donde se expone a X elemento, pelo de gato, pelo de perro, por ejemplo, o plantas, empieza a estornudar o a toser. Entonces, lo único que hacemos es que evite, ¿no? Pero lo importante sería identificar el alergeno para que el paciente sepa. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí en el chat muchas felicitaciones por su presentación. También doctores que se han formado en Venezuela, igual que usted. Tenemos una pregunta del doctor González indicando si es que en nuestro medio existe una relación de conjunto de rinitis alérgica con asma. Por favor, doctora. Sí. Ya, gracias por la pregunta, doctor González. Efectivamente, ¿no? Tenemos lo que es la marcha atópica, por ejemplo. La mayoría de estos pacientes que tienen rinitis alérgica no son de un mes de evolución, generalmente son desde pequeños, pero antiguamente no se tomaba en cuenta estas patologías alérgicas. Actualmente sí. Antes no había la determinación de IgE, la prueba PRIG, por ejemplo, ¿no?
Ahora sí, se ha visto que los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden conllevar y tener también asma alérgico. Ya en la siguiente charla, por ejemplo, nos va a hablar de este tema muy importante que es la marcha atópica, que ya los pacientes con patologías alérgicas vienen desde pequeños. Entonces, mientras menos se exponga a su alergeno, menos producción de inmunoglobulina E va a haber y obviamente menos síntomas, ¿no? Sí hay una relación. Y aquí en La Paz, en el sistema privado, por ejemplo, y en algunas instituciones de la seguridad de las cajas, he visto que el alergeno involucrado en el tema de asma y de rinitis es el polvo, en este caso el ácaro, que está dentro de la vivienda, el pelo de gato y el pelo de perro también, lamentablemente. Y también he visto alguna relación con lo que es el conejillo de Indias y el conejo. Entonces también llama la atención esa parte. Y es que también en ese sentido estamos viendo el tema de estudiar porque el pelo de conejo estarían la mayoría de los pacientes sensibilizados y actualmente no tienen como mascota conejos, pero también estudiando un poquito de eso, antiguamente nuestros antepasados, la fuente de alimentación, sobre todo en la región andina, eran los conejos. Esa era nuestra fuente de proteínas, al igual que en este caso la carne de oveja, también la carne de llama, pero lo único que tenemos en nuestro medio, en Celadis, por ejemplo, es el alérgeno conejo, ¿no? Eso. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí varias preguntas. Avisar a los participantes que tenemos un lapso de 10 minutos aproximadamente para las preguntas, así que vamos a procurar abarcar todo lo posible. Nos preguntan acá, doctora, si es que se conoce la razón por la cual en Cochabamba las enfermedades alérgicas son más prevalentes. Analizando un poquito, todavía no se sabe con exactitud la causa, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que Cochabamba, por ejemplo, es el de clima intermedio, donde hay bastante vegetación, tenemos las 4 estaciones, posiblemente sea por esa situación. Pero como vimos, por ejemplo, tenemos rinitis, asma, alergia alimentaria y urticaria. Y vieron la variedad de alimentación que se tiene. Tradicionalmente aquí en Bolivia dice, si quieres comer rico, te tienes que ir a Cochabamba. La mayoría de la población quiere irse a Cochabamba también por el clima cálido, que no es tan tropical como Santa Cruz y tampoco es tan seco como Potosí. Tenemos muchas cosas para investigar y averiguar. Otra cosa importante puede ser que tampoco hay que considerar el tema de que por la industrialización, por ejemplo, puede haber también una contaminación ambiental. Entonces, esos datos todavía no los tenemos exactos, pero ya podemos empezar con estos datos que les di de la prevalencia. Y ahora, ¿cuál es el trabajo de todos los que estamos participando de estos eventos? Identificar los alérgenos por regiones para poder evitar. Mientras menos nos expongamos a nuestro alergeno, vamos a mantener controladas nuestras patologías alérgicas. Muchas gracias, doctora. Hay varias preguntas. Yo creo que vamos a seleccionar un par de ellas para no pasarnos del tiempo. Nos preguntan si respecto a las reacciones adversas a alimentos, se sabe cuáles son los principales, tanto en el Hospital del Norte y el de Clínicas o tal vez de manera general, doctora. No se toma, en este estudio que realizamos, solamente vimos que dice reacciones adversas, nada más. Tampoco se tienen datos establecidos según el Sistema Nacional de Información, donde hay alguna casilla que identifique, digamos, tomate, huevo y demás, ¿no? Pero en la práctica privada que yo tengo, he visto que hace mucha alergia, por ejemplo, al maní en La Paz, porque se come bastante maní. Las avellanas en la región de Cochabamba y Santa Cruz. Entonces nos falta identificar más, pero esos son los alimentos. Y también he visto que al pescado, ¿no? Que en este caso representa el bacalao y el cangrejo, pero el cangrejo no es porque no comemos elementos del mar. Lamentablemente en nuestro país no tiene acceso al mar, pero esto tiene mucho que ver por el tema de que la estructura que tienen los ácaros es similar a la de los cangrejos. Entonces, por eso es que en la prueba nos va a dar cangrejo positivo. Entonces, los alérgenos alimentarios que he visto que se presentan son el maní, las avellanas, las nueces, seguidas del pescado en este caso y tampoco hay un dato exacto en este panel que les mostré, por ejemplo, de los enlatados, los embutidos. Tampoco está la carne de cerdo, pero sí por clínica de los pacientes me dicen, no, doctora, yo me he comido un chicharroncito
y ella ha tenido un edema a nivel de lo que es los labios o los párpados. Entonces, por eso les digo, tenemos mucho que hacer. Por eso es que también se ha pretendido como capítulo de inmunología esta parte importante que está vacía, no se tienen datos claros, fidedignos, incluso los datos deberían de ser mucho más altos, ¿no? Pero tenemos colegas dermatólogos, otorrinos, neumos que tratan también estas patologías. Y ahora con la inclusión de los inmunólogos nos los están pasando. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una última pregunta, pidiendo a todos los participantes, por favor, su comprensión. Van a tener toda la mañana para poder hacer preguntas al resto de los expositores. Por motivos de tiempo, sería esta nuestra última pregunta. Nos preguntan si se conocen reportes sobre alergias farmacológicas predominantes en nuestro país. Según lo que vimos, los reportes hay, ¿no? Igual dice alergia a fármacos, pero lamentablemente tampoco se tiene identificado a qué fármacos. De manera, por experiencia en el Hospital del Norte, por ejemplo, en la caja de la banca estatal, en la caja privada, hemos podido apreciar que la alergia se ha visto más a los AINES y a los antibióticos. Dentro de los antibióticos se ha visto a la familia de las penicilinas, de los carbapenems también, de los betalactámicos. Entonces, pero de igual manera, lamentablemente no hay los exámenes de inmunodiagnóstico como es el test de granulación de basófilos que pueda tener el sistema público. Tenemos que hacerlo. En este caso, la única institución que tenemos aquí en La Paz y vienen desde Oruro, Potosí, por ejemplo, es el ADIS. Entonces, es muy importante. He visto casos en los cuales son pacientes ya que son atópicos porque tienen alergia alimentaria, tienen alergia a los elementos del medio ambiente, a AINES, antibióticos, anestésicos, y el manejo realmente es complicado. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos. Espero que al año tengamos otro evento de esta misma naturaleza para poder ya tener una respuesta y darles datos exactos de cuáles son los alérgenos involucrados en las diferentes patologías y en el caso de la alergia a fármacos también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que están introduciendo sus preguntas. Vamos a intentar irlas rescatando. Las pueden reiterar en las siguientes exposiciones. Continuamos, doctora Cortés. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora. Vamos a continuar con las exposiciones. Ahora invitamos al doctor Edgar Domingo Cordero Hechura. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, pediatra. Él hizo su especialidad en pediatría y es pediatra del Hospital del Niño, doctor Oviedo Aliaga Uría, de la ciudad de La Paz. Él hizo su especialidad de pediatría en alergia e inmunología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM, México. Es docente invitado en la carrera de medicina en el capítulo de inmunología. Su trabajo actual es en el Hospital del Niño, doctor Oviedo Aliaga Uría, La Paz, inmunólogo, pediatra y también él participa del programa de trasplante de células hematopoyéticas pluripotenciales. Creo que hay una interferencia. Doctor, el doctor ahora en esta mañana nos va a hablar justamente sobre la importancia de la marcha atópica. Adelante, doctor Cordero. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Jacqueline, por la presentación. Agradecer a la Facultad de Medicina, agradecer a la doctora Monasterios. Bueno, pues me cansaría de agradecer a todo el mundo. Muchas gracias a la doctora Dina Zapana, a todo el comité organizador sobre estas conferencias internacionales sobre patologías alérgicas, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar algo que pienso que es importante para entender un poquito las enfermedades alérgicas, ¿no? En este sentido, vamos a hablar sobre la marcha atópica. Los objetivos de esta charla, que va a durar más o menos 30 minutos, vamos a tratar de definir qué es alergia, qué es atopía,
¿Qué es sensibilización alérgica? Hacer algunas definiciones sobre marcha atópica y sus mecanismos, describir con respecto a la marcha atópica un poquito acerca de la sintomatología de la dermatitis atópica, alergia alimentaria, rinitis alérgica y asma. A manera de introducción, sabemos que las enfermedades alérgicas actualmente pues, se encuentran en aumento. En la población pediátrica abarca casi el 20% de la población, según estudios prospectivos, probablemente por el cambio climático global que se está estableciendo actualmente, esto vaya a incrementar ya para el año 40, posiblemente el doble de este valor, ¿no? ¿De qué enfermedades se habla en relación a la marcha atópica? De estas 4 enfermedades, y hay una más que se está incluyendo o se va a incluir, yo pienso en poco tiempo. Uno es la dermatitis atópica, alergia alimentaria, asma alérgico, rinitis alérgica. Y también se está tratando, como le dije, de introducir la esofagitis eosinofílica. Estas 4 enfermedades pues afectan tanto la piel a nivel gastrointestinal y a nivel de tracto respiratorio, ¿no? Que pueden desaparecer gradualmente con la edad o pueden persistir durante toda la vida. Es así que definimos, vamos a hacer la definición de alergia. Tenemos como definiciones la respuesta de hipersensibilidad, que está desencadenada por un mecanismo inmunológico, ¿no? Esto mediada por IgE o por linfocitos T específicos. En simples palabras, es la reacción concreta del sistema inmunológico a una sustancia o alergeno, que se puede expresar clínicamente con las 4 enfermedades que ya hemos mencionado previamente. Algo más sencillo de entender es la respuesta exagerada, que eso es hipersensibilidad, frente a un alergeno que es inocuo, ¿no? O sea, que no produce daño, pero nuestro sistema inmunológico reacciona de forma exagerada y esto hace que tengamos signo o sintomatología y se expresa en algún tipo de enfermedad. Tal es el ejemplo, si quieren verlo, alergia alimentaria con el maní. Es inocuo el maní, pero hay personas que pues son hipersensibles y presentan alergia. En relación a la definición de atopía, decimos que es la predisposición genética para responder inmunológicamente a diversos alergenos, llevando a la diferenciación de los linfocitos CD4, de los subtipos de TH2 y la producción de IgE. En simples palabras, es la predisposición a padecer procesos alérgicos. ¿Sí? La sensibilización alérgica es la exposición, perdón, es la exposición de primera vez de un organismo del sistema inmunológico frente a un alergeno. Produce la estimulación del sistema inmunológico. Como sabemos, produce los anticuerpos, en este caso, reconocer un alergeno. Ay, pero no sé si va a imprimir, no hace nada. No. Dile. Pero si tú acabas últimos días, pues tú no lo descargas. Voy a silenciar a las personas. Sí, disculpen. Por favor, se les pide a los participantes tengan la gentileza y el respeto a los expositores. Hay personas que ni siquiera están teniendo el cuidado de apagar sus micrófonos y están interfiriendo en este momento con la exposición del doctor Cordero. Se les agradece, por favor, que no, si está en un evento, estamos en un evento muy importante a nivel internacional, por favor, a todos los participantes respeten a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés. Como acá podemos ver en la imagen, acá nosotros tenemos el alergeno en una primera etapa, la primera exposición. Son presentadas a las células dendríticas y posteriormente presentados a los linfocitos T naive o vírgenes para luego, pues, cambiar, hacer el switch a TH2, estimular a los linfocitos B y producción de anticuerpos, en este caso IgE, que va en contra de algún alergeno. Ya cuando hay la reexposición, pues existe la sintomatología con la posterior degranulación del mastocito y la liberación de diversos
mediadores inflamatorios y por ende produce diversos signos y sintomatología a nivel del organismo. En relación a la marcha atópica, existen diferentes escuelas que tratan de definir esta teoría, ¿no? La Academia Americana de Asma y Alergia e Inmunología nos dice que es la progresión típica de las enfermedades alérgicas con inicio en etapas tempranas de la vida. La Sociedad Europea de Alergia, perdón, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica nos dice que es un patrón de presentación de las enfermedades alérgicas en niños, siendo la dermatitis atópica en la mayoría de los casos la primera en manifestarse. Y la Organización Mundial de las Alergias nos dice que es la historia natural de las manifestaciones atópicas de inicio en edades tempranas de la vida y que pueden persistir por años o incluso remitir de forma espontánea. ¿Qué significa esto? Simplemente la marcha atópica trata de explicar la historia natural de los procesos alérgicos, que puede iniciar en la primera infancia y luego puede persistir durante los años de por vida o incluso en algunos casos remitir de manera espontánea. ¿Sí? Este es un cuadrito que a mí me gusta en lo particular, que nos enseña, nos muestra cómo es que la marcha atópica se va desarrollando en la primera infancia o desde el momento del nacimiento. Se inicia en el momento del nacimiento con la expresión de la dermatitis atópica o el desarrollo, alergia alimentaria, y posteriormente podemos ver cómo el asma alérgico y la rinitis alérgica a medida que pasa el tiempo van apareciendo. Como dice, es una secuencia o es la marcha, ¿no? Y en algunos casos puede persistir, como se puede ver en el caso de la rinitis alérgica, como en el asma o en algunos casos como la alergia alimentaria y la dermatitis atópica pueden remitir. ¿Ok? Ahora, alguna literatura nos menciona que en algunos casos el inicio de la marcha atópica es la dermatitis atópica, pero hay otros autores que nos dicen que es la alergia alimentaria. Entonces, por esa razón hay esta flechita en ambos sentidos. Es lo que dice, ¿no? Es el huevo o la gallina. Entonces, aquí lo más importante es que tiene su inicio en la primera infancia. Posteriormente, asma y rinitis que pueden persistir o pueden remitir, como ya hemos indicado, ¿no? Que inicia en edad pediátrica y puede persistir muchas veces en edad adulta. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se desarrolla en la marcha atópica? Para esto existen factores genéticos y factores ambientales. Los factores ambientales son los alérgenos o el microbioma que puede haber a nivel de la piel o a nivel gastrointestinal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la predisposición genética. Esa predisposición genética o atopía que se denomina, o por ejemplo tenemos la mutación del gen de la filagrina. Este gen de la filagrina es bien importante en el desarrollo de la dermatitis atópica. Si esta se encuentra alterada, va a haber una alteración de esta barrera y por lo tanto va a haber una penetración del alergeno. Se dice que la primera sensibilización de aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica es por la piel. Y es ahí donde pues, se va a diferenciar en los linfocitos TH2 una sensibilización epicutánea y posteriormente una inflamación del tipo 2. Estas células TH2, que por ende van a estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos IG determinados para un determinado alergeno, se van a distribuir a nivel de todo nuestro sistema, nuestro cuerpo, se podría decir, y posteriormente frente a una nueva reexposición, va a hacer que esta dermatitis atópica se exacerbe y posteriormente pueda desarrollar la marcha alérgica, ¿no? Con la alergia alimentaria, asma o rinitis alérgica. De manera general, esto es la evolución desde el punto de vista inmunológico, a grandes rasgos, acerca de cómo es que se produce la marcha atópica con el primer foco de ingreso, que sería la piel. Acá tenemos la mutación del gen de la filagrina, lo que hemos mencionado anteriormente, y una disrupción de esta barrera, la presentación del antígeno, las células dendríticas, y posterior diferenciación de los linfocitos TH2 y posteriormente la estimulación de los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina E. Cuando existe esta alteración del gen de la filagrina, se dice que más o menos el 50% se encuentra asociado con la dermatitis atópica y hace o inicia la marcha atópica.
Es un factor de riesgo en menores de 2 años y muchas veces cuando hay dermatitis atópica asociado al gen de la filagrina, asociado a la gravedad que pueda tener esta dermatitis atópica, puede haber una enfermedad alérgica persistente. ¿A qué me refiero persistente? Pues que la rinitis, el asma que más adelante puedan desarrollar, puedan incluso durar por mucho tiempo o de por vida. ¿Sí? Es así que, por ejemplo, viendo en este estudio prospectivo de corte, han tratado de ver la relación que existía entre la dermatitis atópica de inicio temprano frente a la asociación fuerte en el desarrollo de asma y rinitis. Es así que se han estudiado más de 3.000 niños entre 1 a 2 años de edad en esta institución y se ha hecho un cuestionario. Creo que tenemos un problema con la conexión porque no se le está escuchando al doctor Cordero. Sí, parece que hemos tenido un problema con la conexión. Por favor, un poquito de paciencia a los participantes.
Aló, buenas. Mil disculpas, se cortó la señal. Vamos a continuar con la sala donde me quedé. Mm. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, le escuchamos, Edgar. Muchas gracias. Por favor, estaba empezando a explicar el artículo y se cortó. Ok, muchas gracias. Como les iba indicando, en este estudio de un corte prospectivo nos indicaban o trataban de explicar la relación que podría haber la presentación de dermatitis atópica o la expresión de eczema con la asociación fuerte que más adelante puedan desarrollar asma o rinitis alérgica. Para esto tomaron en cuenta un mundo, un universo de más de 3.000 niños entre 1 y 2 años de edad que tenían dermatitis o eczema y durante 5 años se hizo el seguimiento. Aproximadamente de esta cantidad, el 17.6% pues tenían dermatitis atópica. ¿Qué resultados tuvieron a lo largo de estos 5 años? Nos dijeron que hubiera la probabilidad de 3 veces mayor de desarrollar asma y tiene 3 veces la posibilidad de desarrollar rinitis alérgica. ¿A qué conclusión llegaron? Nos dicen que el eczema en la infancia aumenta de forma independiente las probabilidades de desarrollar asma y rinitis durante los siguientes periodos de 5 años, ¿no? Entonces, aquellos niños que pueden desarrollar dermatitis atópica, más aún si va entre moderado o severo o tienen una escorar por encima de 45, pues pueden fácilmente a lo largo de su vida, incluso antes de los 5 años, desarrollar rinitis o asma de tipo alérgico. Algo bien importante que también tenemos que tomar en cuenta es el microbioma a nivel cutáneo, que es bien crucial para la función de la piel. Como ya les había indicado, en el caso de la dermatitis atópica, si existe una alteración de esa barrera cutánea que, como sabemos por inmunología, es también un mecanismo de defensa innato. Cuando se pierde esta solución de continuidad, hay un proceso inflamatorio crónico, tanto por encima de la piel y por debajo de la piel, y por lo tanto no hay buena hidratación, existe resequedad y esto va a afectar el crecimiento de microorganismos que pues viven de manera, se podría decir, viven sin hacernos ningún tipo de daño a nosotros, vivimos en armonía, ¿sí? Y esto hace, como va a haber esta alteración de la hidratación, alteración del pH, alteración de esa barrera, va a favorecer el sobrecrecimiento de estafilococo epidermidis en este caso, y esto va a hacer pues que inhiba el crecimiento de los organismos comensales y por lo tanto pues haya mayor proceso inflamatorio a nivel de la piel y esto exacerba la sintomatología a nivel cutáneo. Algo bien importante también que debemos tomar en cuenta es la microbiota o microflora a nivel gastrointestinal. De igual forma, si no existe un adecuado equilibrio a nivel gastrointestinal con la presencia de, por ejemplo, bifidobacterias, pues va a alterarse también ese sistema gastrointestinal y por ende también el sistema inmunológico, ¿no? Nada más como datos sabemos que casi el 70% de los linfocitos se encuentran a nivel, gastrointestinal, a nivel de la mucosa. Entonces, si no hay ese equilibrio entre comensales, pues va a haber una alteración también a nivel inmunológico y por ende a nivel gastrointestinal. Por eso nos dice que es crucial para el mantenimiento de una condición saludable y la prevención de enfermedades, ¿no? Es por eso que nosotros debemos pregonar de que los niños nazcan o tengan un parto natural en comparación a la cesárea, porque el momento en que nacen, pues arrastran esa microbiota o microflora que puede ser a nivel cutáneo o a nivel del canal del parto, ¿no? Entonces, eso también puede alterar esta microflora a nivel intestinal. ¿Sí? Esto es en resumen todo lo que hemos hablado hasta el momento. Sabemos que existe una disrupción de la piel, sabemos que puede haber una sobrepoblación
de Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis, que aumenta este proceso inflamatorio a nivel de la piel, porque hay esa disrupción, alteración del gen de la filagrina. Estos alérgenos, en este caso está tomando alérgenos alimentarios o los ácaros de polvo, van a ser presentados a las células dendríticas, posteriormente son presentados a los linfocitos T naive o los vírgenes, y luego a los TH2, estas se diferencian de TH2, y posteriormente a la producción de anticuerpos IG que van a la circulación y pues pueden producir sintomatología a nivel de la piel, a nivel gastrointestinal, como es la alergia alimentaria, a nivel respiratorio o tracto respiratorio inferior, el asma, y a nivel de la mucosa nasal, pues la rinitis alérgica, ¿no? A esto se denomina marcha atópica. En la siguiente sintomatología, la dermatitis atópica debe ser un proceso crónico, debe presentar prurito en las lesiones eczematosas clásicas que se ven a nivel de la piel, y también la distribución típica, dependiendo del grupo etario, pues tiene una distribución establecida. En el caso de alergia alimentaria, puede presentar urticaria, angioedema, dolor abdominal o vómitos, y pues en caso de la rinitis, las características, ¿no? Prevalentes, como es estornudos, rinorrea, prurito, congestión nasal, y el asma con tos, sibilancias, disnea, opresión de pecho, ¿no? Que esto de manera general hablamos solamente de sintomatología. Sería pues algo más detallado más adelante cuando ya nos hablen los próximos expositores acerca de las otras enfermedades, o bueno, cada una de estas enfermedades. Hablando simplemente de la dermatitis atópica, tenemos que en muchos países o en muchos estudios se ha considerado como el primer paso de la marcha atópica. Se ha visto que el 85% de la edad pediátrica se presenta antes de los 5 años de edad, casi el 50% antes de los 6 meses y casi, 60% antes del año de edad, ¿no? Y como dijimos, es el punto de ingreso de los alergenos en esta teoría. De igual forma, acá lo que ya hemos hablado previamente. Este cuadrito sí me gusta bastante a mí porque de cierta forma nos da una comparación, es un estudio comparativo alemán de corte, donde hicieron el seguimiento a pacientes que tenían el antecedente genético de padecer alergias y aquellos que no tenían antecedente de padecer procesos alérgicos. Y a lo largo de 20 años se puede ver incluso gráficamente la persistencia de la sintomatología, ya sea con el eczema o dermatitis atópica, rinitis o asma, en comparación a aquellos que no tenían ese antecedente pues genético, ¿no? Inmiscuido. En cuanto a la alergia alimentaria, de manera general decimos que afecta más o menos entre el 2 al 10% de la población general. Esto debido a la ingesta de alimentos que pueden ser mediados por mecanismos inmunológicos, aquellos que son mediadas por IG y aquellos que no son mediadas por IG. Y en el ámbito pediátrico, pues el 70%, según datos, inicia antes de los 2 años de edad, y los dos alimentos más frecuentes en edad pediátrica es la proteína de la leche de vaca y el huevo. Pero esto puede cambiar después de la primera década de vida, pues en muchos países son los mariscos y los frutos secos quienes pues producen mayor reacción del tipo alimentario o alergia alimentaria. En caso de la rinitis alérgica, como sabemos, es una inflamación de la mucosa nasal en respuesta a aeroalergenos. Su prevalencia más o menos oscila entre el 15 al 20% en menores de 10 años, pero de manera general afecta al 20% en la población mundial. Y pues a veces la rinitis no va sola, a veces va acompañado con asma o con conjuntivitis alérgica. Y en relación al asma, que ya nos van a hablar más adelante, se estima más o menos que existen 334 millones de personas que tienen este padecimiento, y más o menos afecta entre el 5 al 15% de la población general. En el ámbito pediátrico, pues en escolares y adolescentes entre el 12 al 15%. En relación a la marcha atópica,
es que de cierta forma nosotros podemos hacer prevención primaria evitando la exposición a humo de cigarrillo en el medio ambiente, especialmente en etapa prenatal y en los primeros meses de vida. También algo bien importante, el hecho de que la madre tenga algún tipo de alergia alimentaria, no se debe retirar esos alimentos, a no ser que la madre tenga, ¿no?, alergia o la lactancia, para prevenir el desarrollo de alergia alimentaria en ese nuevo ser. También algo bien importante, se debe fomentar la lactancia materna más allá de los 6 meses, porque se ha visto en muchos estudios que disminuye la incidencia de dermatitis atópica y así también de alergia alimentaria. Y también, de cierta forma, disminuye la incidencia de sibilancia en los primeros años de vida. También algunos estudios recomiendan la suplementación con lactobacillus racemosus durante los 2 primeros años de vida. Se ha visto que estos pueden disminuir la prevalencia de dermatitis atópica en aproximadamente la mitad de los casos. Algo bien importante también, de manera general, es aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica o diagnosticados con eso, se pueda fomentar la hidratación de la piel, especialmente aquellos niños que tengan riesgo de alergias, ¿no? Y algo bien importante, actualmente no se recomienda retrasar el inicio de ciertos alimentos para bebés de alto riesgo, porque no reduce el riesgo de desarrollar enfermedad. ¿Qué significa? Normalmente la lactación se lo hacía o posterior a los 6 meses. En niños que tienen alto riesgo de desarrollar eventos alérgicos, especialmente alergia alimentaria, la recomendación es que ya se puedan hacer la introducción de estos alimentos de forma controlada con su médico a partir de los 4 o 5 meses de edad, como dice allí abajo, ¿no? En el cuarto punto. Nada más dando a conocer el uso del probiótico, que es el racemosus, el lactobacillus racemosus. Se ha visto, por ejemplo, acá en estos 2 cuadros, podemos ver en el primero donde se ha dado otro tipo de probiótico y también placebo, y en relación a la gravedad escolar mayor a 10, pues se ha visto que tienen más probabilidades de tener gravedad en relación a la intensidad, al prurito en estos pacientes en comparación a aquellos que han recibido el lactobacillus racemosus. Y también de cierta forma la probabilidad de desarrollar eczema, aquellos pacientes que han recibido de forma profiláctica este probiótico, pues se ha visto que pues disminuye también la probabilidad a lo largo del tiempo del desarrollo de dermatitis atópica. En conclusión, pues ya hemos hecho algunas definiciones puntuales, definiendo qué es alergia, qué es atopía, qué es marcha alérgica, qué es la sensibilización. A grandes rasgos se ha podido describir los mecanismos inmunológicos de la marcha atópica y de cierta forma se han dado algunas pautas preventivas para que puedan evitarse esta secuencia de enfermedades no alérgicas, ¿no? Sin embargo, muchas de estas medidas preventivas aún están en estudio y están en discusión, no es que estén nombrados, ¿no? Son más que todo recomendaciones, no están establecidas así como que se debe hacer sí o sí esto, ¿no? Son recomendaciones, por eso aún siguen en discusión. Pues nada más, muchas gracias por su atención y pues estamos prestos a cualquier pregunta que nos puedan realizar. Bueno, agradecemos al doctor Edgar Cordero también por su brillante exposición, muy informativa. Creo que esto de la marcha atópica es algo muy importante conocer, sobre todo a los